Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso sábado. Te damos gracias por tus bendiciones a lo largo de esta semana. Te damos gracias por la vida, Señor, y gracias por poder estar en este lugar para adorarte y glorificarte. Te queremos pedir que tú estés presente en estos momentos, en este lugar, también en nuestros corazones, y que nos bendigas a todos, Señor, dándonos sabiduría para escuchar tu palabra, para hacerla nuestra, Señor, y para llevarla a la práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En esta mañana me gustaría meditar con vosotros sobre el quinto mandamiento. Vamos a pedir que bajen la pantalla. Según la costumbre de los hititas, un pacto solo entraba en vigor. Gracias, Jesús. Un pacto solo entraba en vigor cuando había sido puesto por escrito. Entonces se hacían dos copias idénticas. Una copia la retenía el rey y la otra copia era retenida por el vasallo. ¿Sabéis? Cuando el Señor hizo su pacto de salvación con el pueblo de Israel, lo escribió en dos tablas de piedra, con su propio dedo. Y es interesante que Israel, y no Dios, conservó las dos tablas de piedra dentro del arca del pacto. Esto nos demuestra que Dios, Yahvé, el gran rey que había hecho el pacto, también era el rey que había plantado su tienda, su morada, con el pueblo de Dios en medio del campamento, porque él quería morar con ellos, porque quería morar en sus corazones, porque no era un Dios que no se veía separado de su pueblo. Así es que las dos copias se las dio a su pueblo y las guardaron porque él moraba con su pueblo. Y todo esto, mis hermanos, simplemente porque Dios nos ama. Por eso Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, el amor es algo que viene de Dios, no es algo innato al ser humano, sino que es algo que proviene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los 10 mandamientos nos muestran el amor de Dios. Realmente los 10 mandamientos son una forma de resumirnos no solo toda la Biblia, porque toda la Biblia lo único que hace es expandir cada uno de esos 10 principios. Los 10 mandamientos, sobre todo, nos resumen el amor de Dios. Los 4 primeros mandamientos definen el amor a Dios, es decir, cómo el ser humano debe amar a Dios. Los 6 mandamientos siguientes nos muestran cómo debemos amar a nuestro prójimo. Por eso los judíos resumieron estos 2 bloques, los resumieron en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El quinto mandamiento es el mandamiento central. Es el mandamiento que está entre el bloque que tiene que ver con el amor a Dios
y el bloque que tiene que ver con el amor al prójimo. Justo ahí en medio está el quinto mandamiento. Sería como la bisagra entre esas dos planchas de piedra, ¿verdad? Justo ahí en el centro, el que une las dos partes es el quinto mandamiento. Éxodo 20:12 nos define ese quinto mandamiento como honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Fijaros que es un mandamiento que está compuesto por dos partes. La primera parte sería honra a tu padre y a tu madre, y ahora viene la consecuencia. La consecuencia de honrar al padre y a la madre es que tus días se alargarán en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el quinto mandamiento está en el centro de la ley de Dios? Porque fijaros que podríamos pensar que hay mandamientos quizá más importantes que este mandamiento. Sin embargo, Dios ha situado este mandamiento en el centro, y sabéis que la Biblia, que está generalmente construida en paralelismos concéntricos o en quiasmos, que todo va en paralelo hacia un centro, y la idea central es la idea más importante, es el corazón de lo que Dios quiere mostrarnos. Pues si en los 10 mandamientos Dios ha situado este quinto mandamiento en el centro, quiere decir que es la parte más importante desde donde se va a expandir el cumplimiento de los 4 primeros y el cumplimiento de los 6 siguientes. ¿Por qué el quinto mandamiento está en el centro de la ley de Dios? Si miramos la estructura de los 10 mandamientos, aquí tendríamos la primera parte, la parte que tiene que ver con nuestro deber hacia Dios, que son los 4 primeros mandamientos. Pero fijaros, esos 4 primeros mandamientos y todos los mandamientos cubren las 3 áreas fundamentales de la vida del ser humano. ¿Cuáles son las 3 áreas fundamentales de la vida del ser humano? Sus pensamientos, sus palabras y sus obras. Así es que esto sería en cómo podríamos resumir la vida de todo ser humano. Los mandamientos comienzan y terminan con el aspecto interior de nuestra obediencia. Nos indican cómo debemos pensar en Dios y cómo debemos pensar en los demás. Fijaros, el primer mandamiento y el segundo mandamiento, los que tengáis Éxodo 20 lo podéis ir comprobando, veréis que si leéis atentamente el mandamiento, veréis que el mandamiento afecta a nuestro pensamiento, directamente al pensamiento. El mandamiento 3, el tercer mandamiento, afecta a las palabras que pronunciamos respecto a Dios. Y finalmente el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del sábado, afecta especialmente a las obras que vamos a realizar en ese tiempo sagrado, en ese tiempo que ha sido puesto aparte por Dios para recordarnos que Él es nuestro Creador. Así es que 2 mandamientos que afectan especialmente al pensamiento, siguiente mandamiento que afecta a las palabras y finalmente a las obras. Pero si nos vamos al bloque que tiene que ver con nosotros, entonces tendríamos nuestro deber hacia el prójimo, los mandamientos 6 al 10. Del 6 al 8, esos mandamientos afectan a las obras, lo que realizamos. El mandamiento 9 afecta a las palabras y finalmente el 10º mandamiento afecta a los pensamientos. Así es que veis que es un paralelismo, pensamientos
en los extremos, luego continúa por las palabras y finalmente hacia el centro tenemos las obras. Por eso hemos dicho que los mandamientos comienzan y terminan con el aspecto interior, por donde se genera todo, que es en nuestro pensamiento, ¿verdad? Con el aspecto interior de nuestra obediencia. Nos indican cómo debemos pensar en Dios y en los demás. El tercer mandamiento y el noveno me previenen sobre cómo debo hablar de Dios y cómo voy a hablar de los demás. Porque tal como hable de Dios, ¿qué os parece? ¿Hablaré de los demás? Claro. Así es que si critico a Dios, ¿voy a criticar a los demás? Claro, voy a criticar a los demás. Ahora, si respeto a Dios, ¿respetaré a los demás? Debería ser así. El cuarto, el sexto, el séptimo y el octavo nos indican cómo debe ser nuestra conducta con respecto al Creador y con respecto a nuestro prójimo. Y el quinto mandamiento, en el centro de los dos grupos, señala nuestra primera y principal obligación en la tierra, que es honrar con nuestros pensamientos, palabras y obras a nuestra familia. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿quién es nuestra familia? ¿Hasta dónde llega nuestra familia? Pero realmente este mandamiento coge de estos y coge de esto para decirnos que lo primero que tenemos que hacer, lo más importante que tenemos que hacer, es comenzar por honrar en pensamiento, palabras y obras a nuestra familia. ¿Y cómo podré honrar en pensamientos, palabras y obras a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres? ¿Cómo lo haré? Si del ser humano eso no surge naturalmente. Pues por eso los mandamientos comienzan por la parte que tiene que ver con Dios. Si yo aprendo a honrar a Dios en pensamientos, palabras y obras, automáticamente honraré a mi familia en pensamientos, palabras y obras. Y eso se traducirá en que también honraré en pensamientos, palabras y obras a todo el resto de la comunidad. Y este es el orden que Dios ha establecido. Fijaros que toda la esfera de la vida y su orden de prioridades están justamente comprendidas en el Decálogo. ¿Cuál sería ese orden? Primero Dios, y esto es muy importante, primero Dios. Hay personas que ponen primero su familia, o que ponen primero el trabajo, o que ponen primero otras prioridades. No, los mandamientos me dicen primero Dios. ¿Y luego cuál? Luego, la familia. ¿Y luego qué vendría? La comunidad. Así es que primero Dios, en segundo lugar la familia y en tercer lugar todos los demás. Así es que si yo me equivoco y pongo en primer lugar mis amigos en vez de mi esposa, ya tengo un problema. Si pongo en primer lugar mi familia sobre Dios, también tendré problemas. Cualquier cosa que yo ponga por delante de Dios o por delante de mi familia, voy a tener problemas. Todo se va a desequilibrar, porque el equilibrio está muy bien pensado justamente para que podamos honrar a Dios, a la familia y al mundo. Por eso Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a sus padres, no ama a Dios.
Porque el que ama realmente a Dios, ama a sus padres. El que no ama a su esposa o a su esposo, no ama a Dios. Porque el que ama a Dios, ama a su esposa y ama a su esposo. ¿Y cómo puede darse la dicotomía de un hermano de iglesia que diga que ama a Dios y luego llega a su casa y comienza a insultar, a golpear o a maltratar a su esposa o a tratar despóticamente a sus hijos? ¿Cómo puede darse esta dicotomía? Se da, ¿pero por qué se da? Porque esa persona, aunque quiere aparentar que ama a Dios, realmente no ama a Dios, ni siquiera lo respeta. Porque si no es capaz de respetar a su esposa o a su esposo o a sus hijos, entonces que no diga que ama a Dios, porque no ama a Dios. Y ahí se producen las dicotomías tremendas, ¿verdad? Nuestros hijos están mirando lo que yo hago en la iglesia y lo que luego hago en mi hogar. Si estoy todo el día discutiendo con mi esposa, mis hijos dirán, ¿qué tipo de amor a Dios, qué tipo de religión tiene mi padre? Que aquí no se ve nada. Si yo los maltrato, si los trato duramente, mis hijos pensarán lo mismo. Si yo mantengo esta dicotomía, finalmente un día mis hijos dirán, mira, yo no quiero saber nada de tu religión y de tu Dios, porque ellos ven a Dios a través de nosotros. Luego, si yo muestro hipocresía, que es que hago una cara en la iglesia y otra cara en mi hogar, pues automáticamente mis hijos no querrán saber nada de esa religión, de esa iglesia, de ese Dios. El que ama a Dios, ama a sus hijos, los respeta, los educa en los caminos del Señor, pasa tiempo con ellos. El que ama a Dios, ama a su hermano, ama a sus vecinos, ama a todos los hombres y mujeres de cualquier nación, tribu, lengua y pueblo. El que ama a Dios no es racista. El que ama a Dios no hace acepción de personas. El que ama a Dios abraza a todo el mundo, como lo hacía Jesús. Jesús no hacía acepción de personas. No le importaba qué categoría social tuvieran, no le importaba cómo iban vestidos, no le importaba lo que la gente decía de ellos, no le importaba nada de eso. Jesús solo veía un ser humano necesitado de su amor, su cariño y su atención, y Jesús lo abrazaba. No importa que fuera un leproso, no importa que fuera un proscrito, un preso, no importa que fuera un endemoniado, era una persona que necesitaba de su cariño y de su amor. Esto es difícil para nosotros porque nosotros solemos, solo con una mirada catalogamos a las personas. Solo con una mirada somos capaces de sentir simpatía o repulsión por una persona. Pero esto quizás es porque no tenemos una relación profunda con Dios si esto nos ocurre. Porque si tenemos una relación profunda con Dios, su empatía hacia el ser humano, su amor hacia el ser humano, su misericordia hacia el ser humano, se nos va a pegar. Y automáticamente nosotros podremos amar realmente a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, y de ahí a toda la comunidad. Es muy interesante, mis hermanos, porque realmente donde yo aprendo a amar a Dios y donde aprendo a amar al resto de mis semejantes es en la familia. En la familia, como hijo, mis padres me educaron en cómo se tenía que amar a Dios y cómo se debe de amar al resto de los seres humanos. Y si yo he visto ese ejemplo en mis padres, automáticamente es difícil que yo no siga ese ejemplo, aunque también se dan casos en los que esto ha ocurrido. Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Así es que podemos resumir que nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con las personas que nos rodean debe permanecer
en armonía. No puede haber dicotomía, no puede haber diferencia entre la relación que yo mantengo con Dios y la relación que yo mantengo con los demás. Es interesante que el quinto mandamiento está unido al cuarto por su forma positiva, por la familia y la tierra. Es muy interesante. Todos los mandamientos anteriores a este son negativos. Y los mandamientos que continúan después del cuarto y el quinto, todos son negativos también. Es decir, todos comienzan por un no. Sin embargo, el sábado, el cuarto mandamiento, es el que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, es decir, comienza de forma positiva, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y me dice, ¿quién no debe hacer obra alguna? Fijaros que no solo está diciéndome que yo no tengo que hacer obra alguna, me está diciendo que tampoco tienen que hacer obra alguna ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿De qué me está hablando aquí? ¿Qué es lo que está dentro de mis puertas? Mi familia. Mi familia está dentro de mis puertas. Y mi familia está comprendida también por mi siervo, es decir, los empleados que hay en mi casa, tu criada, tu bestia, ni tu extranjero, es decir, aquella persona que ha venido a visitarte, también forma parte de tu familia. Todos los que estén dentro de tus puertas, todos los que tú tengas que ver con ellos, que tengas una ascendencia con ellos, todos esos forman parte de tu familia. Así es que, mis hermanos, la Iglesia sería nuestra familia también. ¿No son nuestros hermanos, hijos del mismo Dios? También son nuestra familia. Fijaros que comienza de forma positiva, me habla de la familia y me dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de la tierra que Dios ha creado para dármela. Así es que está comenzando de forma positiva, luego me menciona a la familia y luego me menciona la tierra que Él ha creado. Y ahora fijaros cómo se parece esto al quinto mandamiento. Honra a, comienza de forma positiva, ¿y a quién tengo que honrar? A tu padre y a tu madre, es decir, la familia, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios ha creado, es decir, que el Eterno, tu Dios, te da. Así es que fijaros cómo el sábado, el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento están relacionados. Realmente, de la misma forma que honramos a Dios en pensamientos, palabras y obras por ser nuestro creador, esto debe repercutir en todo nuestro entorno. Si yo entiendo que Dios es mi creador y lo honro, esto debe repercutir en toda la creación. ¿Y qué es lo que Dios ha creado? Me lo dice ahí lo que Dios ha creado. Dios ha creado la tierra, los cielos, las aguas, los animales, las otras personas. Así es que si yo honro al Creador, también honraré y respetaré su creación. Debemos, por lo tanto, honrar a nuestros padres en pensamiento, palabras y obras, por ser nuestros progenitores, lo que repercutirá en cómo tratamos a todo nuestro entorno. Es decir, Dios ha puesto estos mandamientos seguidos porque es muy importante. Dios me está diciendo, mira, si me respetas a mí como creador, si tú crees que yo he creado
te he creado a ti y he creado todo lo que te rodea, entonces me respetarás a mí y respetarás la creación. Pero fijaros que lo mismo está señalando a nivel de la familia. Nos está pidiendo a nosotros, los hijos, que respetemos a nuestros padres, que son nuestros progenitores. Y si aprendemos a respetar a nuestros padres en nuestro hogar, entonces respetaremos ¿qué? Todo nuestro entorno. Es lo mismo, uno dirigido hacia Dios y el quinto mandamiento dirigido a los padres, que son nuestros progenitores. Es decir, Dios se está poniendo en paralelo con nuestros padres. Si honras a tu padre y a tu madre, me estás honrando a mí. Si me honras a mí, debes honrar a tu padre y a tu madre. Tampoco puede haber dicotomía ahí. Si yo no respeto el orden, la limpieza en mi casa, si no ayudo en las tareas domésticas, si no hago esto desde que soy pequeñito, si no me enseñan a hacer esto desde que soy pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo respetaré el orden, la limpieza en todo mi entorno? ¿Están nuestras calles llenas de basura? Cuando yo bajo de vez en cuando a mi perrilla pequeña, la llevo a un parque que está al lado de un instituto de chavales de 16 para adelante. Cuando llega la hora del recreo, esos chavales están por allí, ¿verdad?, a montones, fuera del instituto, comiéndose bocadillos, bebiendo y otras cosas peores. En los parques, en los bancos, es toda una zona ajardinada preciosa que hay allí, y sabéis, es penoso. Esos chavales tienen papeleras en todos los lugares alrededor de ellos. Cuando se marchan y suena la campana del recreo, donde han estado, está lleno de basura. Todo lo que han comido ha ido al suelo. Los papeles, las bolsas, todo ha ido al suelo. ¿Eso qué me dice? Me dice que esos chavales en su casa deben de hacer exactamente lo mismo. No les está enseñando a respetar su entorno. Qué triste es ver a adultos, cuando vas por la carretera, que de repente baja la ventanilla del coche que va delante tuyo, ¿verdad? Y por allí sale de todo volando por la ventanilla. Ese señor con 40 años también fue niño y se ve que no le enseñaron en su casa a respetar el medio ambiente, a respetar la creación de Dios. Como no hay creador, me da lo mismo todo. Y ensucio la creación de Dios. ¿Sabéis? Si yo no respeto el orden y la limpieza en mi casa, si yo no ayudo en las tareas domésticas, ¿cómo respetaré el orden y la limpieza en mi entorno? Así es que por eso podemos ver esa basura, esa destrucción constante, esos grafitis que llenan todas las paredes de cualquier lugar, esos chavales que paran, grupos enteros que bloquean con los frenos los metros, y en un instante bajan y te pintan de grafitis todo el metro. Luego va la policía y los busca porque conoce las firmas que tienen, así es que los va a buscar a su casa, como vi un documental el otro día, los va a buscar a su casa, se los lleva esposados, chavales de 18 años, 20 años, se los lleva esposados delante de sus padres, y además le dice a sus padres, ¿sabe usted lo que él ha hecho? Pues cuesta 40.000 euros arreglarlo, y ahora ¿quién lo va a pagar eso? Y el chico se va llorando, ¿Será que su padre no le enseñó modales o ese niño? Así es que esto es lo que ocurre en nuestra sociedad hoy. Si yo no respeto y obedezco a mis padres en mi casa, si grito, insulto, peleo y golpeo a mis hermanos, ¿qué haré fuera de mi casa con los demás?
¿Qué haré? ¿Por qué la violencia está desatada en nuestras calles? Quizá porque hemos perdido de vista los mandamientos de Dios, los mandamientos del Creador, porque no se les enseña a los hijos estos mandamientos y este respeto, porque los hijos han perdido el respeto a los padres y finalmente no tienen respeto a nada de lo que les rodea. Y por eso tenemos esa violencia desatada, ese destrozo de los mobiliarios urbanos, ese lenguaje soez, esa falta de respeto por los mayores. Fijaros que todo comienza por aprender a honrar a nuestro Padre Celestial en pensamientos, palabras y obras. En Efesios 6, del 1 al 3, el apóstol Pablo, recordando este mandamiento, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y sea larga tu vida sobre la tierra. Mis hermanos, si yo hago lo que Dios me pide ahí, si yo aprendo respeto y honra en mi casa, cuando yo salga afuera, cuando yo cree mi propio hogar, cuando cree mi empresa, cuando vaya al trabajo, cuando me relacione con quien me relacione en la vida, ¿qué pasará? Me irá bien. La gente me querrá. No crearé problemas. No crearé problemas con las autoridades. Pero si es lo contrario, ¿qué pasará rápidamente? Pues rápidamente tendré problemas con las autoridades, tendré problemas con las personas, posiblemente en alguna pelea alguien me dará una puñalada y acabaré muerto, o me meteré tanta basura en el cuerpo que también acabaré muerto, o acabaré en la cárcel, o acabaré destruido, en hogares destruidos, en violencia de género, en todo lo que os podéis imaginar que sale por las pantallas constantemente hoy. Así es que fijaros la relación tan fantástica que tiene este quinto mandamiento entre la honra a Dios, la honra a los padres y que me vaya bien y sea larga mi vida sobre la tierra. Por eso Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. Y todo esto empieza con el respeto y honra que les demostramos a nuestros padres. Pero mis hermanos, ¿quién es el culpable final de que mis hijos no honren correctamente a Dios? No me honren a mí mismo y no honren a la sociedad que les rodea. ¿Quién es el culpable? Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables. Nosotros, que muchas veces nos relajamos, que muchas veces nos olvidamos de enseñarles a nuestros hijos lo que Dios espera de ellos, que nos olvidamos de hacer nuestros cultos familiares, que nos olvidamos de orar con ellos, de dialogar con ellos, de respetarlos. Por eso dice en el versículo 4 de Efesios 6, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con eso el apóstol Pablo me está recordando que no podemos nosotros criar mal a nuestros hijos, porque seremos los culpables finales de que todo lo que acabamos de ver no ocurra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y añade, esclavos, en aquella época había esclavos, pero hoy podríamos sustituir esclavos por obreros, trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Obedeced a vuestros amos, patronos, jefes de empresa, obedecedles
con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, aquí está el secreto. En todos debemos ver a Cristo. Si yo veo en todos a Cristo, si veo en mi esposa a Cristo, en mi esposo a Cristo, en mis hijos a Cristo, en mis hermanos a Cristo, en mi patrón a Cristo, incluso en aquel que me trata mal, en mi enemigo veo también a Cristo, entonces ¿cómo le trataré mal yo? No le puedo tratar mal. Él dice, con temor y temblor, tratadlos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y sigue diciendo varias cosas que no he puesto aquí. Y vosotros amos, y ahora viene el otro lado de la tortilla. Y si yo soy patrono, si yo tengo que relacionarme en un orden jerárquico superior con otra persona, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Así es que la relación que Dios establece entre nosotros es igualitaria, pero de respeto mutuo absoluto, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así es que todos somos iguales para Él, no hay acepción de personas. Si nosotros tenemos en vista esto, entonces nosotros haremos bien las cosas. Nosotros tendremos una correcta relación si tenemos una correcta relación con Dios. Por eso todo comienza con nuestra relación con nuestro Padre. Y como creo que en este mandamiento la principal responsabilidad recae sobre los padres, porque todos los padres somos también hijos, ¿o no? Así es que todos somos todo, y los padres, también tenemos otros padres más mayores, que habrá que ver dónde están, cómo los estamos cuidando, qué estamos haciendo. ¿Están abandonados en alguna residencia y no vamos apenas a verlos? ¿O los estamos cuidando? Y aunque estén en una residencia, están atendidos, visitados constantemente. Porque es cierto que hay padres mayores que a lo mejor tienen una enfermedad tremenda, ¿verdad? Están imposibilitados y tenemos que buscar personas que nos ayuden. Pero los estamos atendiendo, estamos al tanto de ellos. Algunos mandamientos para los padres. Dedica tiempo de calidad a tus hijos. ¿Dedicamos tiempo a nuestros hijos, mis hermanos? Muéstrales el amor de Dios en tus palabras y en tus actos. Si mis hijos ven que yo soy un tirano, despótico, y tristemente a veces cogemos la religión y la empleamos como ariete de ataque, tú tienes que hacer esto porque si no Dios te va a castigar. Tú tienes que hacer esto porque si no eres un mal hijo. Y empezamos a emplear a todos los demonios, al infierno, como amenazas constantes. Entonces ahí no estamos mostrando realmente el amor de Dios a nuestros hijos. Estamos mostrando una religión tiránica. Estamos mostrando una religión que Jesús jamás mostró. No estamos mostrando el amor de Dios. Que el amor de Dios se vea en mis palabras y en mis actos. Edúcales con tu ejemplo. Si mis hijos están viendo constantes peleas, gritos en mi casa, insultos entre la pareja, ¿qué amor de Dios pueden aprender? Edúcales con tu ejemplo. No digas una cosa y hagas otra cosa. Edúcales con tu ejemplo constantemente. Conviértete en su mejor amigo. Sé el que está al lado de ellos cuando tienen problemas. Y si te vienen a confesar algún pecado terrible, entonces abrázales y llora con ellos. Y juntos buscar la solución, no la recriminación. Porque la recriminación no ayuda a nadie. Cumple siempre tus promesas. ¿Cuántos padres fallamos en esto? Te prometo que tal día voy a estar, te prometo que iremos a, te prometo que...
y aquello pasa y no se cumple nunca. Los hijos sí tienen memoria y se acuerdan. Cumple siempre tus promesas. Establece prioridades. ¿Cuál es la prioridad que hemos aprendido hoy? Dios, mi familia y todo lo demás después. A veces los pastores tenemos tendencia a cambiar la prioridad. Dios, la iglesia y la familia después, allí en último lugar. ¿Y sabéis lo que ocurre al final de eso? Que lo pagamos. Lo pagamos. Lo pagamos. Dios es muy claro. Primero yo, luego tu familia y luego todo el resto de la comunidad. Podemos ampliar la familia a la iglesia si queremos, pero cuidado. No pierdas autoridad. Un grave problema hoy. No pierdas autoridad. Hoy hay hijos que tratan a los padres como si fueran el coleguita de turno. El colega, el viejo. Esos apodos para los padres así. Mi viejo. Eso demuestra una falta de respeto total y completa. El padre no es el coleguita del hijo. El padre puede ser un tutor, puede ser un amigo, pero no un coleguita de trastadas. No, el padre tiene que mantener su posición de qué es lo correcto, hijo mío. Y no estás en lo correcto, tienes que volver a lo correcto. No pierdas la autoridad, mantén la autoridad. Corrige en el momento oportuno. Hay padres que dicen, no, cuando tenga 10 añitos, entonces ya le podremos corregir, ya le podremos decir, cuando tenga 10 añitos ya perdiste la batalla. Ya perdiste la batalla. La corrección comienza desde el vientre de la madre. Ahí comienza ya. Realmente la corrección comienza desde que nació el padre y la madre. Ahí tuvo que empezar la corrección. No te dejes manipular. Cuidado con esto. Los hijos son especialistas en manipular. No te dejes manipular. Exalta cualidades y metas. Exalta cualidades de tu hijo. Exáltalas. No exaltes los defectos. No le señales sus defectos permanentemente, si no él acabará creyéndose que es un fracasado, que es una persona que no vale nada, que es una persona que nunca podrá triunfar, porque tú todo el día se los estás señalando. No, señálale sus virtudes. Dile que crees en él. Dile que él puede llegar a las metas que se ha propuesto y que tú vas a estar a su lado para ayudarle. Exalta sus cualidades y proponle metas elevadas. No pretendas cambiar pañales hasta la edad adulta. Hay que dejarles resolver las situaciones, hay que enseñarles a resolver las situaciones. Hoy hay chicos y chicas que no saben lavar un plato. Esto no puede ser. No puedes cambiar sus pañales hasta la edad adulta. Hay que dejarles crecer, no los mimes tanto que los hagas tus niños chicos toda la vida. Hay que dejarles crecer. Y termino. Si quiero que el quinto mandamiento se cumpla en mi vida y en la de mis hijos, entonces apliquemos cada día Deuteronomio 6 del 5 al 9. Deuteronomio 6 del 5 al 9 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, si para ti Dios es lo primero, si tienes una relación con Dios profunda, entonces tú les hablarás de esto, le mostrarás esto con tu ejemplo, tus palabras, tus obras, diariamente a tus hijos. Y entonces tus hijos me respetarán a mí y tus hijos podrán respetar a toda la comunidad
y un día serán hijos míos, pero serán hijos de Dios también y podrán morar con esa comunidad perfecta que hay en el cielo por la eternidad. Así es que, mis hermanos, propongámonos estudiar el quinto mandamiento y llevarlo a la práctica diaria en nuestras vidas, tanto padres como hijos, porque de ello depende que nuestra vida sea muy feliz o que nuestra vida sea muy amarga. Que el Señor os bendiga. Querido Señor, que como dice el Espíritu de Profecía, nuestro hogar pueda ser un trocito del cielo en este mundo. Que tú puedas llenarlo todo. Que tú puedas llenar, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Que se pueda ver, Señor, en nuestra relación contigo. Que se pueda ver en nuestra relación con toda nuestra familia. Y que se pueda ver luego en nuestra relación con todos los demás. Bendícenos a todos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene y pueda llevar este propósito que sin duda hay en el corazón de cada uno a buen término. Que tú puedas hacer crecer, Señor, esta semilla y que puedas guiar y dirigir, Señor, a nuestros hijos hacia ese hogar celestial, hacia esas mansiones eternas, donde muy pronto todos queremos estar contigo, pero especialmente con toda nuestra familia. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.